Cuando tú arranques te empiezo a marcar y yo voy a cerrar mi micrófono. Ok, bien, comienzo aquí. La divinidad de Jesús. Pienso que el hecho de pensar de que Jesús es un ser creado, todo esto lo que voy a comentar tiene que ver con mi exposición, no tiene que ver con mi tesis. No lo vayas a tomar como parte de mi refutación ni nada por el estilo, sino lo tengo programado de la siguiente manera. Pienso que todo esto tiene que ver con el hecho de una descontextualización de textos, ¿no? El hecho de no poder ver a Cristo como Dios tiene que ver con el hecho de una descontextualización de muchos pasajes bíblicos, o simplemente, o en otras palabras, por el hecho de pasar por alto mucho contexto de las Escrituras. En el capítulo 1, verso 18 del Evangelio de Juan, Cristo dice que a Dios nadie le ha visto jamás, y este asunto se va a poner muy bonito aquí. A Dios nadie le ha visto jamás, punto muy importante. También en 1 Timoteo, en el capítulo 6, verso 16, dice que Dios habita en luz inaccesible, es decir, a Él nadie le puede ver. No le ha visto, ni nadie le puede ver. Eso con relación al Padre. Ahora, sin embargo, nosotros tenemos con que en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con que todos los que se encontraron inmersos dentro del pacto sinaítico, incluso comenzando desde Abraham, dijeron haber visto a Dios, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 16:7, solamente para mencionar algunos puntos, porque los textos son demasiados, y pienso que esta es una evidencia abrumadora de que verdaderamente tenemos en escena algo muy importante que muchos no estamos entendiendo. En Génesis 16:7 tenemos a Agar, con que está reconociendo en el verso 13, con que ese ángel, el ángel de Jehová que se le había presentado era Dios. Y asimismo, él está presentando también aquí un atributo que es solamente correspondiente a Dios. Le está prometiendo que él multiplicaría su descendencia, ¿no? Cosa muy interesante, ¿no? Cosa muy curiosa para muchos. En el capítulo 2, en el capítulo 22 del libro de Génesis, tenemos con que Abraham, en el verso 1, es Dios quien se le presenta, pero textos más adelante nos vamos a encontrar con que es el ángel de Jehová en realidad quien está interactuando con Abraham. En el verso número 1 se le está llamando Dios, ¿no? La pregunta es si Cristo dijo que a Dios nadie le ha visto jamás, ¿por qué Agar está haciendo mención de que ella había tenido contacto con Dios? Y asimismo, ¿por qué en el verso 1 de Génesis 22 se está presentando a Dios haciéndole un llamado a Abraham para que le sacrifique a su hijo? También en el verso 17 del capítulo 22 de Génesis nos vamos a encontrar con que Dios está prometiendo a Abraham que le multiplicaría su descendencia. No tenemos posteriormente con que en el capítulo 31, verso 13 del mismo libro, el ángel de Jehová se está declarando Dios a sí mismo. Y mientras en el capítulo 13 del libro de Jueces, verso 18, él está diciendo, el ángel de Jehová está diciendo que su nombre es admirable, ¿no? Qué coincidencia, o en realidad no será una coincidencia, y más bien tiene que ver con algo que nos va guiando hacia Isaías 9:6, donde se dice de ese hijo que nos iría a ser nacido, que su nombre era admirable. ¿No? ¿Y por qué admirable? Bien, vamos a continuar. Si nosotros nos vamos al capítulo 8, verso 58 del Evangelio de Juan, nos vamos a encontrar con que Cristo dijo que antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, antes de que Abraham exista, yo soy. También en el capítulo 1, verso 15 del mismo Evangelio, nos vamos a encontrar con que Juan el Bautista dice, ¿no? Antes, el que viene después de mí es antes que yo, dice. Nuevamente, deja entrever de que su existencia es antecesora, ¿no? A la aparición de Juan el Bautista sobre la tierra. También en el capítulo 17 del mismo libro, en el verso 5, nos vamos a encontrar con que Cristo le está pidiendo al Padre que lo glorifique con aquella gloria que él tenía antes de que el mundo fuese. ¡Ey! Antes de que el mundo fuese. ¿Eso con qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver con su nacimiento, eso tiene que ver con un tiempo que no es correspondiente al presente en el que Cristo estaba desarrollando su ministerio.
Ahora, tenemos también con que en Filipenses 2, verso 6, se está haciendo mención de algo que va afirmando la idea de lo que se cita en el capítulo 17, verso 5 del Evangelio de Juan, porque Cristo o de Cristo se está diciendo de que él antes tenía forma de Dios. Creo que estos puntos son puntos muy importantes que se debe de tomar en cuenta. Ahora, si vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con que ya sabemos que Cristo dijo que al Padre nadie le ha visto jamás. Cuando él en Juan 1:18 dice a Dios nadie le ha visto jamás. Es cierto, a él nadie le ha visto jamás. Pero sin embargo, hemos encontrado de que al ángel de Jehová le llaman Dios y él mismo se declara Dios. Ahora, en Isaías, en el capítulo 6, versos del 1 al 10, para ir conectando a la persona del ángel de Jehová, o es más, de Jehová mismo, porque no solamente en el Antiguo Testamento aparece el ángel de Jehová, sino también aparece en escena Jehová mismo, pero hay un intercambio, ¿no?, de nombres entre el ángel de Jehová y Jehová, y se une en la idea de que se trata de la misma persona. En el capítulo 6 del libro de Isaías, versos del 1 al 10, Isaías tiene una visión y ve a Jehová, pero más adelante en el capítulo 12, versos del 36 al 41, cuando Cristo habla, o cuando Juan habla de Cristo, él dice que, perdón, es Cristo mismo quien está diciendo esto, ¿no?, que Isaías había dicho todas las cosas que se encuentran escritas con relación a Jehová, del verso 1 al 10, pero que se trataba de que él había visto el día de Cristo. Entonces, hay una relación interesante ahí. ¿No será coincidencia? ¿Será que Dios está tratando de ponernos un acertijo como para que nosotros podamos ir desentrañando las cosas? No, esto simplemente que el que tiene buena comprensión lectora va a ser capaz de hilar, ¿no? Porque estamos comenzando en Génesis y estamos terminando hasta el libro de Apocalipsis. Ahora, si nos vamos al libro de Joel, en el capítulo 2, verso 32, dice: el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Mas en el capítulo 10, verso 13 del libro de Romanos, el apóstol Pablo, lo que el profeta Joel cita en su libro, se lo aplica a Cristo. Entonces a mí no debe de quedarme ninguna duda de que se está hablando de la misma persona, de que ese ángel de Jehová o de que ese Jehová que aparece en la antigüedad no es más que la persona de Cristo. En el capítulo 23, verso 20 del libro de Éxodo y el verso 21 también aparece con que Dios, el que está en los cielos, el que nunca ha descendido en la tierra, dice de que estaba enviando al ángel de Jehová y que sobre él estaba su nombre, ¿no? Pero esto relativo a qué es, muchos dicen, ¿no?, que eso solamente tenía que ver con un principio de autoridad y nada más, pero la palabra de Dios a mí no me dice eso. Si leemos el capítulo 28 del libro de Génesis y el verso 10 del verso 10 al 13, nos vamos a encontrar con que Jacob, cuando estaba durmiendo en Betel y pone una roca debajo de su cabeza como almohada, él tiene un sueño. Él ve una escalera que conectaba el cielo con la tierra y en lo alto él ve a Jehová. Él ve a Jehová. Mientras en el capítulo 31, versos del 11 al 13, Jacob vuelve a tener un sueño, otro sueño, y se le aparece el ángel de Jehová en el verso 11, pero en el verso 13, el ángel de Jehová está atribuyéndose la aparición a Jacob en Betel. Y nuevamente, él dice: yo soy el Dios de Abraham. Él se está declarando a sí mismo Dios. Y cuando él se atribuye esa aparición en los sueños de Jacob en Betel, él mismo está reconociendo de que Jehová era su nombre. Aquí hay una conjugación muy interesante. Ahora, en el capítulo 13 del libro de Oseas, en el verso 4, nos vamos a encontrar con que se hace mención de que Jehová mismo salvaría a su pueblo. Jehová mismo salvaría a su pueblo. Ojo, a su pueblo. Ahora, en el capítulo
3 del libro de los Salmos, en el verso 8, ahí podemos encontrar con que definitivamente ese pueblo es de Jehová, ese pueblo es de Dios. Pero resulta que en el capítulo 1, verso 21 del Evangelio de Mateo, nos vamos a encontrar con que Cristo, que toma por nombre Jesús, que viene del nombre de Josué, ¿no?, que se pronuncia Yehoshua, quiere decir Jehová salva. Nuevamente, ¿será una coincidencia o es que es un cumplimiento? Definitivamente tiene que ver con un cumplimiento, ¿no? Porque la palabra de Jesús o el nombre de Jesús está compuesta de 2 palabras en hebreo, ¿no? Ye, que es el diminutivo de Jehová, Jehová, mientras que Shua quiere decir salvación. Ahora, vamos a pasar a los libros del Nuevo Testamento. Vamos a encontrar con que Jesús, en este caso, o de que se reconoce a Cristo como Dios. Te agradecería, Selvin, si me avisas 2 minutos antes, por favor. Se reconoce a Cristo como Dios. En el capítulo 9, verso 5, Pablo lo reconoce como Dios. En 1 de Juan, capítulo 5, verso 20, el apóstol Juan lo reconoce como el verdadero Dios, el verdadero y gran Dios. En 1 de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, dice que Dios fue manifestado en carne. Pero quien se manifestó en carne fue Cristo. Pero nuevamente el apóstol Pablo está diciendo que Él es Dios. Mientras que en el capítulo 1, verso 8 del libro de Hebreos, para sorpresa de muchos, el Padre es quien está diciendo que Cristo es Dios. Tu trono, oh Dios. Ahora, como Dios, de hecho, Él tenía que ser adorado. Y vamos a encontrar nuevamente con que en los libros del Nuevo Testamento, en el capítulo 2 del libro de Mateo, verso 11, los sabios del Oriente adoran a Jesús, ¿no?, después de acercarse a Él y ser guiados a sí mismo por la estrella. En el capítulo 8 del mismo libro, en el verso 2, un leproso, después de ser sanado, le adora. En el mismo libro, en el capítulo 14, en el verso 33, los discípulos, después de ver a Cristo caminar por las aguas, le adoran. En el capítulo 9, verso 38, un ciego adora a Cristo. Mientras en el capítulo 28, verso 17 del libro de Mateo, 11 de sus discípulos, después de su resurrección, también le adoran. Ahora, con esta parte tenemos con que en Filipenses, en el capítulo 2, verso 10, se dice que toda rodilla se doblará delante de Cristo. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? Que no te inclinarás ante una imagen, ¿no?, que es un Dios ajeno. Pero Cristo definitivamente no es un Dios ajeno. Ahora, quiero citar aquí, ¿cuántos minutos voy? 20 minutos. ¿Perdón? Me quedan 2 minutos. Ok, de acuerdo. Entonces voy rápido. Entonces, en el capítulo 1, verso 7 del libro de Apocalipsis nos vamos a encontrar con que, con relación a Cristo, Él viene como el Todopoderoso. Y viene como el Todopoderoso porque en el capítulo 24, verso 31 del libro de Mateo, se dice que Cristo ya no viene como un cordero, sino que Él viene con gran poder, o con poder y gran gloria, ¿no? ¿Y quién es el que en realidad a quien se cita en Zacarías 12:10 como el que traspasaron? De quien asimismo se habla en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 6, como el que traspasaron, pues es Cristo. Cristo es aquel a quien traspasaron. Y cuando viene como rey, viene con poder y gran gloria. Cristo es Dios. Concluye.